Bien, pues buenos días, estimados estudiantes de Prepa en Línea CEP. Este es el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Carolina Beatriz Reyes Sánchez y soy su asesora virtual. Por primera vez lo estamos haciendo en este horario del turno matutino porque ya les mandé una encuesta para que ustedes me respondan y el horario que tenga la mayoría es lo que voy a programar el próximo martes. El día es martes para que tengamos espacio de hacer las tareas. Bien, pues yo les agradezco a los que ya se han conectado y les pido por favor mantener su micrófono en silencio. Les voy a presentar la exposición y al término de mi exposición, ustedes pueden tener un espacio conmigo de preguntas y respuestas. Yo les pido por favor que durante la exposición pues vayan tomando nota para que así no interrumpamos y al final pues ya vamos viendo cuáles son las dudas. Bien, los puntos a tratar del día de hoy es la bienvenida, que ya la dimos, el objetivo, dinámica de trabajo. Vamos a ver cómo se va a evaluar el módulo, los contenidos, algunos contenidos para realizar las actividades integradoras. Vemos los foros, cerramos esta presentación y pasamos a la fase de preguntas y respuestas que yo les comentaba. Pues sean ustedes bienvenidos a esta sesión. Es nuestra primera semana. Estoy segura que más adelante pues nos vamos a ir conociendo mejor y estoy a sus órdenes. El objetivo de esta sesión es brindar herramientas para que ustedes puedan elaborar las actividades de la semana 1. La unidad 1 se llama Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad 1? O sea, cuando termine la semana, ¿qué es lo que ustedes ya deben de saber? Primero que nada, ya deben de leer en forma analítica textos literarios, para que ustedes puedan reconocer las particularidades y la intención comunicativa de cada uno de los textos. A su vez van a poder identificar diferentes géneros literarios y van a inferir o van a hacer suposiciones a partir de estas inferencias de la visión del mundo que plantean los diferentes autores. Ahora bien, con esto nos vamos a la dinámica de trabajo. Yo les subí en el foro de novedades la dinámica de trabajo. Espero que hayan tenido la oportunidad de leerlo. Pero pues aquí les planteo de manera general que nos vamos a comunicar por correo, mensajería de plataforma, en el foro de Aprendamos, si tienen dudas igual allá, en el foro de novedades que les subo yo las ligas para esta sesión. Y pues la conexión la vamos a tener entre 7, 8 de la noche hasta las 11. Las tareas en esta semana tenemos 72 horas para calificar las tareas. Bien. ¿Cómo vamos a evaluar el módulo? Ustedes ya están en el módulo 4, por lo tanto ya deben de saber cómo se evalúa. Les voy a recordar, tenemos 3 semanas y en cada semana se hacen 2 actividades integradoras, porque la última semana, que es la cuarta, hacemos el proyecto integrador. El proyecto vale el 30% de la calificación total y las actividades integradoras, cada una vale 7 puntos. Pero para que yo alcance el 7, pues me tengo que sacar 100 y así ya tendría yo los 7 puntos. Ahora bien, tenemos habilidades socioemocionales, que esta cuestión lo ven con su tutora. Son 2 actividades y vale 5 puntos cada uno. Tenemos el foro de integración que se hace en la semana 4, que vale el 8%. Tenemos una autoevaluación que también lo hacen en la semana 4, que vale el 5%. Yo les recomiendo que hagan esta autoevaluación, porque si no lo hacen, en lugar de tener 100, si tuvieron todo excelente, van a tener 95, porque nos va a hacer falta estos 5 puntos de autoevaluación. Y la actividad en plataforma, las veces que yo ingreso a la plataforma, leo los recursos, participo en los foros y todas las veces que yo ingrese me va a ir poniendo un puntaje de manera automática, ni lo pongo yo, ni el tutor, nadie. La plataforma de manera automática va midiendo las veces que ustedes van entrando y al final, en la semana 4, ustedes deben de tener 5%, pero si entraron poco a la plataforma pueden tener menos de ese 5%. Entonces, eso igual entra dentro del 100% del total de la calificación del módulo. Bien, pues vamos a empezar de lleno con literatura. Esta diapositiva, el material lo extraje de la plataforma de los recursos y nos dice que literatura es un arte, es el arte de expresar
a partir de lo que el autor ve o la persona que escribe, las diferentes visiones del mundo, cómo estoy viendo el mundo, cómo lo estoy percibiendo. Es decir, interpreta la realidad que en ese momento está viviendo el autor, utilizando el lenguaje para plasmarlo en textos, que es lo que nosotros vamos a leer. A través de esos textos se fomenta la oralidad, la escritura, la experiencia estética, que es lo que nos toca ver esta semana, la crítica, la interpretación, valores, tolerancia, respeto, y ustedes van a ver otros valores más que se pueden fomentar a través de esos textos literarios. Estos textos literarios se van a analizar a partir de dos aspectos muy importantes, que es el fondo y es la forma. Yo les pido que pongan especial atención en estos dos, porque al final, en la semana 4, el proyecto integrador se trata la primera parte del proyecto de analizar fondo y forma. Entonces, si yo en la primera semana no lo comprendo, se me va a hacer difícil trabajar la segunda semana y todas las demás semanas, y al final el proyecto integrador igual. Entonces yo acostumbro calificarles en tiempo y forma antes de las 72 horas, y me gustaría que ustedes lean sus retroalimentaciones, porque si les hace falta algo de esto, tienen que corregir su trabajo. Si ustedes corrigen su trabajo y me avisan, yo con gusto se los puedo volver a recibir para que eleven su calificación. Pero si corrigen y no lo quieren enviar, también es válido. ¿Por qué? Porque la cuestión de corregir me va a ayudar a afianzar más estos aprendizajes. Me dice que fondo considera el contexto del autor, o sea, el contexto es lo que le rodea. ¿Qué contexto nos está rodeando actualmente a nivel nacional? No solamente yo soy de Quintana Roo, pero no solamente está pasando en Quintana Roo, está pasando en Yucatán, en Veracruz, en Chiapas. ¿Qué nos está rodeando? La pandemia. Ese es el contexto, las circunstancias que nos rodean. En lo político, ¿qué nos está rodeando? No, pues que Obrador tiene muchos enemigos. Entonces, todo ese contexto que rodea al autor les va a servir como elemento para escribir, ¿sí? Entonces, este contexto que rodea al autor, cuando yo lea su obra, tengo que investigar qué era lo que estaba sucediendo cuando el autor escribió su obra, porque eso me va a servir como referente para poder entender por qué escribió la obra. Y me dice aquí que el autor tiene una intención comunicativa, o sea, desea comunicar algo al público. Por ejemplo, aquí en Cancún, el día de ayer, no sé si ustedes ya lo vieron en las noticias, hubo el asesinato muy cruel de una jovencita de 20 años, descuartizada y todo, y la multitud, la sociedad se indigna porque no le hicieron caso cuando pusieron tal vez la demanda de que había desaparecido, no sé. La cuestión es que hay una cuestión de la multitud que se aglutina en la fiscalía y en el Palacio Municipal y hacen actos de vandalismo, no sé, rompen los cristales y todo, de indignación pidiendo justicia. Entonces, estas situaciones que suceden en la sociedad puede influir tal vez que yo escriba una obra al respecto, ¿sí? Entonces, ustedes piensen en eso cada vez que lean una obra, tienen que investigar qué sucedía cuando el autor escribió la obra. Tiene que ver los cambios sociales, los eventos sociales, el momento histórico que está pasando en la historia, la pandemia, la cultura, cuáles son las tradiciones, las costumbres, qué es lo que está pasando en ese momento, en esa época en la que el autor escribió la obra. Y vamos a ver que todo eso van a dar lugar o van a propiciar a movimientos literarios. En esta semana no vamos a ver movimientos literarios, vamos a ver géneros literarios, pero la próxima semana sí nos corresponde ver esta situación. Todo esto que acabamos de decir es fondo. Para que yo analice, es para analizar la obra, para que yo analice una obra en cuestión de forma, me dice aquí que tengo que ver de qué género literario es, y nos marca 3 géneros literarios, la lírica, narrativa y dramática. Y en la narrativa se incluye ficción, pero también va a contemplar todo lo que se refiere a tecnología y lo que refiere a personajes. En este sentido, todo esto me está hablando de forma. Bien, con esto nos pasamos aquí a fondo y forma, que es donde yo he visto que hay más problemas de comprensión. El fondo
Se refiere a las ideas, los pensamientos, las emociones y los problemas o la situación del contexto que está viviendo el autor y que lo intenta comunicar a partir de una obra. Los elementos que integran el fondo son 6. Esos 6 elementos los tengo que tener muy, muy presente. Es el argumento, el tema, acción, tiempo, espacio y personajes. Por el contrario, la forma se refiere a la manera en que está escrita la obra, así como cómo se divide su estructura. Y nos plantean 2 preguntas aquí que nos pueden servir de referente. ¿Cómo está escrita, si en verso o en prosa, y cómo se proyectan las ideas? Ustedes saben que cuando es en verso se refiere a los poemas, cuidando la métrica, el ritmo, la rima. Y cuando es en prosa es cuando escribimos un texto de manera como una narración, todo de corrido, no hay métrica, no hay ritmo, no hay rima, etcétera. Para ahondar un poquito más en la cuestión de fondo, en cuanto a sus 6 elementos, nos dice aquí que el argumento es una síntesis o un resumen de la obra. ¿Qué sucede en la obra? Esta síntesis que yo voy a hacer del argumento de la obra, cuiden que tenga un cuerpo, una estructura, que tenga cómo inicia, cómo se desarrolla y cómo cierra, pero haciendo una síntesis. Desde ese momento yo ya estoy manejando el argumento. El tema es la idea principal de la obra. Si yo voy a ver la idea principal, me tengo que centrar qué es lo que quiere decir la obra en 2, 3 palabras. No tienen que escribir ni una síntesis ni un resumen como el argumento. Aquí el tema es de qué se trata, de las mentiras, del vandalismo, de la pandemia COVID. Entonces, la idea principal. Y la acción me dice que aquí tengo que ver los diferentes momentos que suceden en la obra, que es la exposición, el nudo y el desenlace. La exposición es la introducción de qué se trata el tema. El nudo es el desarrollo de la obra y el desenlace es la conclusión o cómo culmina la obra. ¿Sí? Entonces, exposición, nudo y desenlace. Aquí en el argumento es un poquito más amplio y en la acción es un poquito más concreto. Bien, en cuanto al tiempo, me dice que el tiempo puede ser cronológico o psicológico. Si el autor me dice que a tal hora o las horas pasaron y los días, bla, 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 y es explícito, entonces es cronológico. Pero si el autor no me menciona absolutamente nada del tiempo, ni especifica ni nada, entonces es psicológico y solo existe en la mente del autor. En cuanto al espacio, es el lugar que yo detecte. Cuando yo lea la obra voy a ver si menciona un castillo, un parque, una laguna, el río, no sé, ese es el espacio. Los personajes me dice que pueden ser principales, en este caso ustedes saben el personaje principal, cuando vemos una novela, ¿quién es el personaje principal o quiénes, no? Y tenemos personajes secundarios, son seres que son creados por el escritor y se caracterizan porque el escritor describe las particularidades, es alto, gordo, jorobado, chaparro, feo, guapo, de cabellos largos, no sé, el autor siempre nos va a describir a los personajes. Y en ese sentido, entonces yo detecto los personajes y lo voy a escribir donde me estén solicitando. Bueno, me dice aquí que la lectura, cuando nosotros realizamos una lectura, podemos hacer una hipótesis con base en lo que yo sé del autor, en lo que yo sé de la editorial, pues si veo nada más la portada, o cuando yo veo en qué sección está en la biblioteca, está en la sección de época antigua, pues creo que se trata de esto, del otro. Entonces la hipótesis de la lectura lo hago sin leer precisamente la obra. Con solamente saber algunas cuestiones, pues puedo hacer una suposición de qué se trata la obra. A eso se refiere la hipótesis. Y pues hay una lectura exploratoria en donde el lector va a observar cómo se distribuye la escritura, si es en párrafos, en columnas, si está en prosa, en verso, o si hay diálogos, o si es narrativo, argumentativo, expositivo. Aquí en la lectura exploratoria ya puedo ver, ahora sí entro al texto y ya puedo ver cómo está
distribuida la escritura. Y en la lectura analítica vamos a ver el desarrollo del tema, la organización textual, cuáles son las ideas principales, las secundarias, si hay datos estadísticos que respalden la información que yo esté leyendo, y pues voy a ver también las conclusiones. Entonces, cuando yo hago una hipótesis es porque no he leído la lectura, nada más con lo que yo sé y con lo que yo puedo ver, si está en X sección, pues me imagino de qué se trata. Voy a hacer una suposición. La lectura exploratoria es cuando lo hago a grosso modo, nada más para ver cómo está distribuida la escritura, etcétera. Y una lectura analítica es cuando me voy de fondo y ya puedo ver desde el desarrollo del tema, las ideas principales y todo lo demás. Bien. En cuanto a textos literarios, vamos a ver que es una manifestación artística. Ya vimos que la literatura es un arte y nos va a permitir a nosotros los lectores a ver otras visiones del mundo. ¿Qué visión del mundo tenía la persona que escribió la obra? ¿De qué forma veía la vida? Puedes, con esas lecturas de esos textos, podemos comprender otras formas de pensar y de interpretar la realidad. ¿A qué se refiere esto? Yo, por ejemplo, estoy en Quintana Roo y ustedes estaban, por ejemplo, en el Estado de México. A pesar de que ambos estamos viviendo la pandemia, cada quien tiene una visión distinta, ¿sí? Porque los contextos son diferentes. Entonces, todos vivimos la pandemia, pero cada quien desde su estado lo vive de manera diferente, ¿sí? Hay estados tal vez que tengan el toque de queda, hay otros que no sé. Entonces, cada quien lo vive de manera diferente. Entonces, esas maneras de vivir de manera diferente, lo mismo, es cuando el autor escribe. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a detectar, cómo veía el mundo, cómo lo interpretaba. Y me habla de 3 géneros literarios que nosotros ya lo vimos que forman parte de la forma. Sí, acuérdense que podemos analizar por fondo y por forma. En cuanto a la forma, están los géneros literarios y me marca 3. El narrativo es cuando se trata de algún cuento, alguna novela, alguna leyenda, ¿sí? El lírico es cuando hablamos de poesía, ¿sí? Por ejemplo, la poesía de Sor Juana. Además de eso, pues el lírico va a tener estrofas, métrica, rima, verso, ritmo, o sea, todas las características de una poesía. Y en cuanto a lo dramático, se refiere a las obras de teatro, pero también puede ser que esté escrito en verso, incluso, o en prosa. El hecho de que esté escrito en verso no quiere decir que sea una poesía. Tenemos que detectar muy bien si es dramático o es una poesía. Entonces, aquí el dramático dice que es el conjunto de obras que son representados por actores en un público a través de un diálogo natural, sencillo, en un escenario. Yo tengo que detectar entonces, porque hay obras que están escritas en verso, pero si me doy cuenta que existen diálogos en ese escrito en verso, existen diálogos entre personajes, entonces no es una poesía precisamente, es una obra. Quedamos claros que los géneros literarios son 3: narrativa, cuento, leyenda, novela, etcétera, lírica, poesía, dramático, obras, para que se vayan ubicando. Y vamos a hacer un ejercicio donde vamos a utilizar el lenguaje connotativo. Les puse aquí el denotativo y connotativo. El denotativo es cuando hablamos tal cual como debe de ser. El órgano es un órgano muscular. Digo, el corazón, perdón, es un órgano muscular. En cambio, en el connotativo es un lenguaje figurado. Yo utilizo la palabra corazón y me refiero a amor, ¿sí? Utilizo cabellos como la nieve, son cabellos blancos. El perro, el cocodrilo tenía dientes como cuchillos, pues eran filosos, ¿no? Entonces vamos cambiando las palabras por un lenguaje figurado. Entonces ese lenguaje connotativo se utiliza mucho en poesía y eso es lo que vamos a practicar en un rato, ¿sí? El lenguaje connotativo. Bien. Ahora bien, vamos a seguir hablando del contexto de la obra, porque igual en ese sentido hemos tenido muchos detalles en cuestión del contexto de la obra. Para comprender un texto literario es necesario e indispensable que ustedes investiguen en diferentes fuentes que sean fiables, confiables, qué ocurría cuando fue escrita la obra. Y ese va a ser el contexto. Si ustedes se ponen a escribir ahorita y en 20 años aparece su obra,
los jóvenes que lean o las personas que lean esa obra van a investigar qué sucedía cuando ustedes escribieron esa obra. Pero no qué sucedía en México, sino qué sucedía, por ejemplo, en Veracruz, que es donde la persona escribió la obra. Entonces, a eso se refiere. ¿Por qué aparece la obra? ¿Sí? Porque de esa manera ustedes van a poder relacionar el contexto de la obra con el contenido de la obra, ¿sí? Y van a ver si hay cierta influencia de lo social en el escrito, ¿sí? Porque no siempre va a pasar así, no siempre va a haber influencia, ahorita lo vamos a ver. Dice, esto nos va a dar la oportunidad de que podamos ubicar a las obras en un contexto específico, en qué año pasó, dónde pasó, qué estaba sucediendo en lo social, en lo cultural, en lo histórico, qué estaba sucediendo en ese momento que se escribió la obra. Bien, yo aquí les puse una liga donde ustedes ahí pueden leer un poquito más, incluso. Aquí está. En esa liga dice contexto en el que se producen las obras literarias. Y me habla de un contexto histórico, de un contexto cultural. Y aquí ya nos empieza a decir, tener en consideración la situación histórica. Y ya nos empiezan a explicar más a fondo de lo que se trata el contexto histórico y cultural. Yo les recomiendo que lo lean porque nos va a servir para que podamos ir avanzando. Bien. El contexto del autor es el mundo social y personal que vive el autor. No es lo mismo el contexto general que estábamos hablando a un contexto personal. Si yo hablo de un contexto personal, pues igual tienen influencia ciertos acontecimientos económicos, sociales, culturales y políticos, pero también vamos a tomar en consideración aquí en el contexto del autor algo personal cercano. Era casado, divorciado, tenía hijos, sus padres cómo eran, qué eran sus padres, en qué año nació, en qué año murió. Entonces aquí podemos tomar en cuenta la biografía del autor para la cuestión personal, también considerando los aspectos políticos, económicos y sociales, pero le vamos a dar relevancia a lo cercano al autor, para diferenciar un poquito el contexto de la obra y el contexto del autor. Aquí le vamos a agregar, además de lo de la obra, le vamos a agregar lo personal, cómo está el autor, y para eso tendríamos que investigar su biografía. Por eso es que al final se les pide fuentes bibliográficas o las fuentes que ustedes investigaron para que lo pongan al final de este documento. La actividad 1 se llama literatura, analizar textos literarios. Acuérdense que el objetivo es que ustedes analicen y comprendan las diferentes visiones que tiene el autor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que leer tres textos, tengo que descargar el documento. Es importante que ustedes descarguen el documento. A partir de que descarguen el documento, la primera parte es un cuadro como este. Y ahí me dice, ¿quién es el autor? Sor Juana Inés de la Cruz, de Alguien grato me deja, busco amante. Me dice, el rey burgués, ahí mismo ya les pusieron el autor. La verdad sospechosa también ya les pusieron el autor. ¿Qué tengo que investigar? ¿A qué género literario pertenece? Entonces tengo que leer y tengo que ver, pues es una poesía, pues le pongo lírico. ¿Que es una obra de teatro? Pues le pongo dramático. No, pero no es una obra de teatro, es un cuento, una narración. Pues le pongo narrativo. Eso es lo que va a ir en esta línea. ¿Cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? Tengo que investigar lo histórico y lo cultural que pasaba en el momento en que el autor escribió su obra. Entonces, primero tengo que saber en qué año escribió la obra. Tengo que investigar. Y una vez que yo sepa en qué año lo investigó, entonces investigo dónde estaba el autor. No, pues que en España. ¿Qué sucedía ahí en el año de 1995? ¿Qué sucedía en lo sociohistórico y en lo cultural? ¿Qué sucedía? ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo voy a ir poniendo en cada una de las obras. Entonces, tengo que investigar en diferentes fuentes para que yo pueda poner mi bibliografía. ¿Cuál es el contexto del autor? Investigo, además de lo que ya investigué en la línea, en el cuadro anterior, investigo cuál es su vida del autor, investigo su biografía. También voy a buscar fuentes confiables y lo voy a poner aquí lo más relevante. ¿Cuál es la intención del autor? ¿Qué es lo que quiere comunicar? El autor siempre que escribe una obra o que escribe un poema, quiere comunicar algo.
Por ejemplo, Sor Juana escribe, al que ingrato me deja, busco amante. Es muy corto y ustedes lo van a leer. ¿Qué será que quiere comunicar Sor Juana? No, pues que se den cuenta que el amor no es correspondido, o que si yo amo no me corresponden, o si alguien me ama y yo no le amo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Pues que el amor no siempre es como nosotros queremos. Entonces tengo que leer, interpretar y pensar, ¿qué será que quiso, qué intención comunicativa tenía este autor? ¿Qué quería comunicar? Por ejemplo, la verdad sospechosa. ¿Cuál era la intención del autor? No, pues dar a entender que las mentiras pues, no nos llevan hacia nada bueno. Pero yo pienso eso, pero puede ser que Patricia lo lea o Priscila lo lea y piense otra cosa, ¿sí? Cada quien lo va a ver, va a buscar la intención del autor. Ninguna intención está igual, porque depende de cómo yo lo interprete como lector, ¿sí? Va a ser. Entonces yo tengo que buscar esa intención del autor, tengo que pensar qué será que quiso comunicar. Yo les recomiendo que ustedes analicen las obras que les toca leer y no lo busquen en internet, porque si ustedes buscan en internet la intención del autor, lo van a encontrar si es cierto. Pero ¿qué va a pasar? No se va a cumplir el objetivo de la unidad 1, que ustedes analicen las obras. Entonces, analizar es practicar, ver, leer, pensar, hacer suposiciones para que yo aprenda a analizar verdaderamente una obra. De repente vemos esta materia como que está algo difícil. Van a ver que va a ser muy fácil siempre y cuando entren a las sesiones. Se les va a hacer más fácil y más llevadero, porque yo trato de explicarles a detalle de qué se trata cada uno de esto. Entonces yo aquí, por ejemplo, le subí el documento actividad 1, le subí el documento actividad 2, y ahí les puse en cada cuadro qué es lo que debe de llevar. Descárguenlo del foro de novedades. Lo pueden descargar de la plataforma, pero yo les recomiendo que lo descarguen del foro de novedades, porque ahí yo les puse de manera puntual qué es lo que va en cada cuadro. Así, ni que les salga mal, ¿eh? Porque ya les estoy dando a ustedes ya las herramientas. Entonces me dice aquí que la intención del autor, los textos tienen un propósito, ese propósito es la intención que quiere comunicar. Ese es el principal motivo por el cual el autor escribe. Por ejemplo, si Priscila quiere escribir una obra y está en Veracruz y está en la pandemia, pues a Priscila le molesta si hay un toque de queda, entonces va a escribir sobre eso. Entonces, ¿qué quiere comunicar Priscila? Que está en desacuerdo totalmente con un toque de queda, con que tengamos cuidado tal vez suficiente y ponernos para la boca, cubrirnos la boca, no sé, etcétera, con eso es suficiente, pero ella puede escribir y manifestar ahí, y entonces eso nos quiere comunicar, que no está de acuerdo con el toque de queda. Entonces, así nos vamos analizando las obras. Y esto que viene enseguida, el argumento, el tema, acción, tiempo de la obra, el espacio y los personajes, son los elementos de fondo que acabamos de ver hace un momento y que les acabo de explicar, pero se los voy a decir a grosso modo. ¿Cuál es el argumento de la obra? Tengo que hacer una síntesis o un resumen, no solamente una línea. Una síntesis de la obra. Si la obra tiene 20 páginas, lo puedo hacer en una cuartilla o en media cuartilla. Y yo tengo que ver que entra en este cuadro, aunque le pongan letras más pequeñas o aunque les dé más hojas, no importa. El tema. ¿Cuál es el tema por ejemplo, de al que ingrato me deja, busco amante? No, pues el amor no correspondido. ¿Y cuál es la acción? En la acción tengo que poner desde la exposición, el nudo y el desenlace, que es decir, la introducción, el desarrollo y cierre, o el inicio, desarrollo y cierre. Yo ya le puse esos tres en el documento que les subí en el foro de novedades. Por eso les decía yo, descárguenlo del foro de novedades y va a ser más fácil. Bien, entonces tengo que poner esas tres partes de la acción. Si yo no pongo esas tres partes, va a estar incorrecto mi trabajo. ¿Cuál es el tiempo de la obra? O pongo psicológico o pongo cronológico. Ya vimos que el cronológico es cuando nos habla de horas, de días, de un siglo, un mes, no sé. Cuando es específico es cronológico. Pero si leo toda la obra y en ningún lado ni aparecen ni días, ni horas, ni nada, pues es psicológico, nada más existe en la mente del autor. Entonces solo esa voy a poner o cronológico o psicológico. Y el espacio, pues tengo que ver si hay un río, un parque, un castillo, qué es lo que hay, un bosque, no sé. Ustedes lean y busquen para que pongan el espacio. Y los personajes son muy fáciles. Todos los personajes que yo vea que participen son los que voy a enumerar en esta parte. Muy bien, estudiantes. Seguimos con la actividad 2, con la segunda parte. Aquí está el formato que yo les subí. Incluso el formato que les subí tiene portada. Pero si ustedes no tienen portada, se van aquí a la parte superior izquierda, donde dice insertar,
le dan insertar, le dan portada y ahí les muestra qué tipo de portada ustedes quieren y ya se lo insertan, es muy rápido, ya le llenan los datos. Aquí está la primera parte, que es el cuadro que estábamos viendo. Y nos quedamos aquí con la segunda parte, que es el punto 3. Dice, con base en los elementos de la tabla, vas a especificar cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmite. Aquí yo les puse una observación en el cuadro que les subí, ¿sí? Yo les puse, hay que considerar el contexto de la obra, o sea, me tengo que regresar aquí al cuadro. Voy a buscar donde dice contexto de la obra, que es este 1, 2, es el tercer punto, en el contexto de la obra, y voy a ver con el mensaje que transmite, con la intención del autor, que es entonces voy a relacionar el contexto con la intención del autor. Voy a ver qué puse aquí, y lo relaciono, y voy a escribir en cada obra cómo se relaciona. Entonces, si yo puse aquí en la primera obra de Al que ingrato me deja, busco amante, busco que el contexto sociocultural, que las mujeres tenían poca oportunidad para hablar y que eso ocasionó que Sor Juana escribiera esa obra, no sé. Y después veo la intención, no, pues es comunicar el amor no correspondido, no sé, que el amor no es como nosotros pensamos. Entonces ya relaciono ambos textos y me voy aquí a escribir la obra 1. ¿Qué puedo poner? No, pues en la época en la que vivió Sor Juana, en la que las mujeres teníamos pocas oportunidades, pues eso ocasiona que escribe esta obra, porque en la obra habla de tal cosa, y ya voy diciendo de qué habla la obra y en qué contexto, y voy relacionando ambas cosas con base en lo que puse en el cuadro. No tienen que inventar nada. Lo único que tienen que ver, obra 2, me voy aquí a la obra 2, el rey burgués. ¿Qué puse en el contexto de la obra y qué puse en la intención del autor? Y voy a relacionar ambos para escribir aquí la obra 2 y en la obra 3 hago la misma operación. Al final que yo termine de escribir, me debe de dar entre 10 y 12 líneas. Es muy importante que cumplan con la cantidad de líneas que se les está pidiendo. En el punto 4 me dice que yo redacte un mensaje breve, pero de 2 o 3 párrafos. Cada párrafo puede ser entre 3 y 4 líneas, lo que quiere decir que en total puede ser o 9 líneas si son 3 párrafos, o si son 2 párrafos de 4 líneas, 8 líneas. Entonces sí tienen que tener cuidado con la cantidad de líneas, porque la rúbrica me pide que tengo que cumplir con esto. ¿A qué voy a hacer aquí? Voy a contrastar las 3 formas de transmitir el mensaje de cada autor. ¿Cómo transmiten sus mensajes? ¿Sí? Entonces aquí me dice que aquí debo de irme a la tabla y considerar el género literario. Aquí en el género literario me voy, dice lírico, dramático, narrativo. ¿Qué le puse a cada uno? ¿Sí? Entonces yo voy a comparar, no, pues si Sor Juana es lírico, aquí puedo poner de manera general, no, la obra de Sor Juana es una poesía, a través de la poesía ella transmite un mensaje y pues ustedes van a considerar aquí las 3 obras, no solamente una, cómo transmite o sea, cómo es su forma de transmitir su mensaje a través del género, que me dice el género, que es poesía, que me dice narrativa. Entonces voy escribiendo aquí y voy contrastando. Contrastar es comparar. Tengo que comparar a los 3 autores. Tengo que cuidar que sea de 2 a 3 párrafos. Y me voy al último punto que me dice que yo escriba 2 párrafos de 10 a 12 líneas. Tengo que contrastar cómo ven la vida los autores y cómo ustedes ven la vida de ustedes. Comparen. Tienen que tomar en cuenta la época en la que ustedes están viviendo. No, pues Sor Juana ve la vida de una manera de esa manera, porque pues en ese tiempo las mujeres tenían pocas oportunidades, por eso tal vez escribió la obra, pero actualmente las mujeres ya tenemos voz y voto, ya tenemos y ya trabajamos y desempeñamos el mismo trabajo que los hombres, pero todavía existe un poco, entonces ya ustedes van viendo su situación actual y la comparan con la de Sor Juana. En la obra 2, ¿cómo veía la vida el autor de Las Mentiras? No, pues que en ese tiempo una de las maneras de llegar hacia donde se quería era a través de mentiras. Pues actualmente no vamos lejos porque mucha gente miente para lograr lo que quiere, bla, bla, bla. Pero al decir mucha gente, hablo de la gente, pero yo en lo personal a mí no me gustan las mentiras porque aquí me dice que tengo que compararlo con lo mío. Entonces lo puedo comparar de manera general, pero tengo siempre que aterrizar en mi vida.
¿sí? Lo tengo que comparar conmigo en la actualidad. Y ya con eso termino. Y aquí dice fuentes de consulta. Yo les pido, por favor, que si tienen dudas en cuanto al estilo APA, me lo digan y les subo un documento. Pero si no, entran a Google y ahí pueden buscar el estilo APA para que puedan citar sus referencias. Aquí, ¿dónde investigaste el contexto de la obra y dónde investigaste la biografía del autor? Entonces voy a poner aquí todas las fuentes de consulta. Con eso concluimos la actividad 1 y nos vamos a la actividad 2. A ver. Déjeme ver dónde está nuestra actividad 2. A ver. Aquí está. Esa actividad 2 es textos literarios, lenguaje y expresión humana. Tengo que descargar el documento. Vamos a checar el documento. Tengo que leer la canción de oro. Y además, tengo que hacer lo siguiente. Primero que nada, le inserto una portada. Si yo lo descargo del foro de novedades, pues ya va a tener portada. Aquí es muy fácil. Leo la canción de oro. Ahí mismo les marca la liga. Y voy a decir, ¿qué aprendí del texto? No, pues que aprendí que el oro vale mucho, bla, bla, bla. Pero tengo que justificar la respuesta. No solamente lo que aprendí, sino por qué lo aprendí. Identificar alguna problemática de la vida real, social, individual en el texto. ¿Hay algún problema que tú detectas en el texto? ¿Es individual o es social? Sí, ¿por qué? ¿Qué identificaste? Entonces tengo que justificar mi respuesta, por lo menos de 2, 3 líneas sus respuestas. ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Por qué? Siempre voy a justificar. ¿Y consideras que el lenguaje que usa en el texto facilita o complica tu comprensión? No, pues a mí se me hizo difícil porque la verdad como que no le entendía la primera leída y tuve que investigar y ver. Entonces ya ustedes van explicando aquí su experiencia. Y al final van a poner, ¿consideras que si el lenguaje literario es una forma de expresión artística, sí o no? ¿Por qué? De ahí nos vamos a la segunda parte. Esta segunda parte es la que me preocupa porque siempre nos confundimos. Ya terminamos la canción de oro. Olvídense de la canción de oro. Esta segunda parte solamente es del perro y el cocodrilo. Ya no vamos a ver nada de canción de oro. Es el perro y el cocodrilo. Ustedes lo leen. Ahí les da la opción en la plataforma, en las letras moradas. Y voy aquí a redactar en la primera parte como que yo se lo cuente a un amigo, oye, fíjate que un perro que se topó con un cocodrilo en el río tal y le pasó eso, le pasó lo otro, ya. Ahora sí, aquí lo voy a redactar con un lenguaje connotativo. Recuerden ustedes que el lenguaje connotativo es un lenguaje figurado. Le voy a cambiar ciertas cuestiones. En lugar que yo diga, por ejemplo, dientes blancos, dientes como las perlas, por ejemplo, no sé, algo así, ¿no? O dientes bonitos, dientes de perla. Entonces voy cambiando las ciertas palabras utilizando un lenguaje figurado. Aquí tengo que contarlo con el lenguaje figurado. No voy a copiar y pegar el cuento de cocodrilo. Yo tengo que redactar un texto literario utilizando un lenguaje figurado, un lenguaje connotativo, ¿sí? Puedo poner el perro tenía un pelaje oscuro como la noche y el cocodrilo tenía la piel tan dura como una piedra, ¿sí? Entonces vayan ustedes viendo aquí utilizar ese lenguaje para que redacten, para que puedan redactar este texto del perro y el cocodrilo. ¿Qué más podemos poner? En las aguas cristalinas como, ¿qué será? Ustedes vayan buscando cristalinas como buscan alguna palabra adecuada, que en lugar de cristalinas o suaves como el algodón, no sé, ya ustedes vayan buscando las palabras correctas para ir sustituyendo ciertas cuestiones y yo pueda ir utilizando, como les acabo de decir, el lenguaje connotativo. Bien, ya que terminemos eso, aquí es donde viene, yo tengo que hacer muy bien este trabajo, porque si yo logro hacer esta tercera parte muy bien, ya lo entendí, me va a salir perfecto el proyecto. Aquí tengo que manejar fondo y forma.
porque me pide que yo escriba cuál es el fondo y la forma de los dos textos que redacté. Acuérdense que redacté uno como que se lo conté a un amigo y el otro lo redacté utilizando un lenguaje figurado, ¿sí? Cambiando ciertas palabras, poniendo un lenguaje más bonito, más así. Ahora bien, yo les puse esto en la plataforma, descárguenlo para que no se revuelvan, porque el primer escrito del perro y el cocodrilo, o sea, cuando se lo conté a un amigo, voy a escribir el fondo, voy a poner el argumento en síntesis de la obra, el tema y la idea principal, y así me voy viendo acción, tiempo, espacio y personajes. Y me voy a la forma, si está en verso o en prosa, y voy a poner cuál es el género literario de lo que escribí, no de la obra original. Esta primera parte, el primer escrito, es cuando se lo conté a un amigo. Entonces, si yo se lo conté a un amigo, difícilmente creo que sea lírico, o sea, que sea una poesía, aunque puede ser que tengamos artistas entre ustedes y pueda hacer que hayan hecho una poesía de eso. Entonces ya ustedes lo van a decidir y lo van a analizar. En el segundo escrito del perro y el cocodrilo es cuando uso un lenguaje connotativo. Pero ¿cómo lo escribí? Sí, es la forma, pero en el fondo voy a poner todo otra vez, argumento, tema, acción, tiempo, espacio, y todo lo voy a ir detallando cada uno, y después paso a la forma, está en verso, está en prosa, cuál es el género literario y qué personajes. Si ustedes se dan cuenta con esto, estamos repasando fondo y forma. Y si ustedes quieren escribir, por ejemplo, en la segunda parte, quieren escribir un cuento, entonces va a ser narrativo, el género literario va a ser narrativo. No, pero se les ocurre, por ejemplo, escribir una poesía, entonces va a ser lírico, ¿sí? Y los personajes no van a variar, porque no le vamos a quitar ni a poner personajes, va a ser el perro y el cocodrilo, ¿sí? Espero que haya quedado claro esta parte. Descarguen este documento de la plataforma, que donde el foro de novedades, para que no se revuelvan y lo hagan así, más ordenado. El último punto, ¿qué tipo de lenguaje te gustó utilizar más? ¿El cotidiano o el literario? Y van a poner ¿por qué? No, pues a mí me gusta el literario, porque la verdad, el lenguaje connotativo que es figurado, a mí me encanta cambiar las cosas, se me hace más estético, bla, bla, bla. Ya ustedes van a decir, no, pues a mí la verdad no me gusta, yo no soy poeta, no nací para eso. Ustedes pongan, es libre. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cuál? Sale. Bien, con esto concluimos las dos actividades y nos vamos a pasar a los foros. Los foros, a ver, aquí está. Tenemos el foro de aprendiendo. Ya vi que ya empezaron a participar. Yo les pido, por favor, que utilicen este foro para manifestar conocimientos, experiencias que vayan adquiriendo conforme van avanzando las semanas. Pero además pueden manifestar dudas. Aprovechen si tienen dudas. No, pues que yo no entendí lo del perro y el cocodrilo, que va en la primera y en la segunda parte. O por qué el fondo, cómo es. Entonces, todas esas dudas, escríbanlos acá. Y yo con mucho gusto les voy a apoyar, porque lo que yo les escriba a ustedes les va a servir a sus demás compañeros, no solamente a ustedes. O si alguien se sabe la respuesta también, si algún compañero pregunta algo y ustedes ya lo entendieron, pues respóndanle a ese compañero, porque de esta manera, pues vamos a formar una verdadera comunidad de aprendizaje, donde todos aprendamos con todos. De igual manera, tenemos el foro de novedades. Siempre estén pendientes de los avisos. No solamente yo subo avisos, sube avisos el tutor, sube avisos el supervisor, y es importante que ustedes vayan viendo esos avisos. Pero principalmente estén pendientes, porque yo ahí les subo recursos que les puede servir para realizar con éxito sus actividades. Bien, pues de esta manera, yo les agradezco su atención. Terminamos y pasamos a la fase de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda, ahora sí, puede abrir su micrófono y con mucho gusto yo les escucho. De todas maneras, les recuerdo que esta sesión queda grabada y lo voy a subir al foro de novedades a la brevedad posible. Me tarda un poquito en descargar, en subir a YouTube, pero les voy a subir la liga para que ustedes lo puedan ver y puedan repasar los contenidos. ¿Alguna duda? No. ¿Todo está muy claro? Sí, de verdad. Pues sí, bueno, ya me da mucho gusto. Ya Sí, había sí que lo empezado a expliqué hacer muy la bien. actividad y sí explica muy bien.
Yo creo que cuando ustedes estén haciendo las actividades, les va a ir surgiendo alguna duda. No se preocupen, en mensajería de plataforma, en el foro de Aprendiendo, pues ya me mandan mensaje y yo con mucho gusto les voy a resolver. Me pueden mandar en correo electrónico, les contesto más rápido todavía. ¿Sí? Ah, bueno, sí. Sí, Muchas porque luego gracias. entro al foro, entro hasta la tarde, de repente, y si me lo mandaron en la mañana ya no les contesté a tiempo. Entonces, si ustedes me mandan un correo electrónico, les contesto más rápido. Sí, gracias. Bueno, pues si no hay ninguna duda, seguritos. Sí. Yo les agradezco su atención, me da mucho gusto estar con ustedes. Van a ver que van a sacar puro 10. Si siguen al pie de la letra lo que yo les acabo de explicar, todos van a tener 100. Acabo de dejar un grupo de puro 100, estaba yo con el ojo cuadrado, porque todo el mundo tuvo 100, porque literatura luego se les hace difícil. Y analizar obras literarias, uy, pero este grupo, excelente, tuvieron 100, pero tuve mucha audiencia en los videos, en las sesiones virtuales, y además de eso se ve que los videos lo vieron muchas veces. Entonces eso es bueno. Yo les recomiendo que vean los videos para que tengan éxito en sus actividades. Pues muy buenos días, casi tardes. Buen provecho en su almuerzo y nos estamos viendo, y con confianza las dudas que tengan, estoy para servirles. Gracias. Hasta luego. Adiós.